Son las 3 de la madrugada. La casa está en silencio, pero no es un silencio de descanso. Es un silencio que pesa. Un silencio que aprieta el pecho. Todos duermen. Tú no. La mesa sigue ahí, con las cuentas apiladas como si te estuvieran esperando. Algunas abiertas, con números que no cuadran. Otras siguen dentro del sobre, intactas, no porque no sepas lo que dicen, sino porque no tuviste fuerzas para mirarlas hoy. Las conoces de memoria. No hace falta abrirlas para sentir el golpe. El refrigerador hace ese ruido que ya reconoces. Ese ruido que no anuncia comida, anuncia desgaste. Anuncia que pronto algo más va a fallar. Y en esta hora extraña, cuando el mundo parece suspendido y nadie puede ayudarte, una pregunta cruza tu pecho como un clavo. ¿Por qué a nosotros? No la dices en voz alta. Ni siquiera cuando intentas rezar. Porque hay algo peor que la falta de dinero. Mucho peor. Es el miedo. El miedo de que esa falta signifique algo más profundo. El miedo de pensar que tal vez Dios se olvidó de ti. Que hiciste algo mal. Que tu fe no fue suficiente. Que el cielo cerró la puerta y ahora estás solo. Solo con las cuentas. Solo con el silencio. Solo con la vergüenza de no poder. Porque la vergüenza también aparece. No siempre se dice, pero se siente. Vergüenza de no llegar. Vergüenza de mirar a los tuyos y no tener respuestas. Vergüenza de seguir creyendo cuando todo alrededor parece decirte que creer no sirve. En esta casa todavía se reza. Todavía se cree. Todavía se intenta. Pero esta noche duele. Duele porque te das cuenta de algo incómodo. No tienes el control. Y ahí es donde el miedo se vuelve más profundo. Porque durante mucho tiempo el dinero te hizo creer que controlabas el futuro. Que mientras hubiera algo en la cuenta, todo iba a estar bien. Que si faltaba, todo se derrumbaba. El dinero promete seguridad, pero miente. Te susurra que eres fuerte, que eres autosuficiente, que puedes sostenerlo todo. Hasta que un día desaparece. Y deja al descubierto lo que siempre estuvo ahí, tu fragilidad. Esta noche no es solo una noche sin dinero. Es una noche sin certezas. Sin planes claros. Sin garantías. Y en medio de esa oscuridad, aparece una duda que nadie quiere admitir. ¿Es Dios suficiente? ¿O solo lo es cuando viene acompañado de soluciones? Porque una cosa es decir, confío en Dios, cuando todo funciona. Y otra muy distinta es decirlo cuando no sabes cómo vas a pagar mañana. Cuando no sabes qué va a pasar. Cuando el futuro ya no responde a tus cálculos. Aquí empieza el verdadero conflicto. No en la cuenta bancaria, sino en el corazón. Tal vez nunca te abandonó Dios. Tal vez lo que se está cayendo es la ilusión de que tú tenías el control. Y eso duele más que cualquier cifra en rojo. Quédate aquí. No apresures nada. Esta historia no se entiende corriendo. Se entiende quedándose en la noche. Y escuchando lo que el silencio quiere enseñarte. Hay algo que casi nadie te dice cuando falta el dinero. No es solo una crisis económica. Es una crisis de identidad. Porque durante años, tal vez sin notarlo, construiste tu tranquilidad sobre una idea silenciosa. Mientras yo pueda sostener esto, todo estará bien. No lo llamabas orgullo. Lo llamabas responsabilidad. No lo llamabas autosuficiencia. Lo llamabas madurez. Ahorrar. Prever. Planificar. Tener un colchón, por si acaso. Y nada de eso es malo. El problema empieza cuando, sin darte cuenta, Dios queda relegado a un segundo plano. No porque no creas en Él, sino porque ya no lo necesitas. Al menos no de verdad. El dinero tiene una habilidad peligrosa. Te hace sentir en control. Te hace creer que el futuro es algo que se puede calcular. Que si haces las cosas bien, si te esfuerzas lo suficiente, si tomas las decisiones correctas, entonces nada grave va a pasar. Y cuando algo pasa, cuando el dinero no alcanza, cuando el plan falla, el golpe no es solo financiero. Es existencial. Porque de pronto te enfrentas a una verdad incómoda. Nunca tuviste el control. Solo lo habías olvidado. La falta de dinero no crea esa fragilidad.
La revela. Revela cuánto dependías de lo que tenías. Revela en qué ponías tu seguridad. Revela si tu confianza estaba en Dios. O en lo que Dios te había dado. Y ahí aparece la confusión. Porque empiezas a rezar, pero no sabes bien desde dónde. ¿Rezas desde la fe o desde el miedo? ¿Desde la confianza o desde la urgencia? Muchas veces la oración, en estos momentos, se convierte en una negociación silenciosa. Señor, si haces esto, yo prometo aquello. Si me ayudas ahora, voy a cambiar. Si me sacas de esta, voy a confiar más. Pero eso no es fe. Es trueque. Es tratar de recuperar el control usando a Dios como último recurso. No como centro. No como fundamento. Y aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar. Dios no compite con el dinero por tu confianza. Simplemente espera. Espera a que se caiga lo que no puede sostenerte. Espera a que se derrumbe la falsa seguridad. Espera a que llegues al punto donde ya no puedas decir: yo puedo con esto. No porque quiera verte sufrir. Sino porque mientras creas que puedes solo, nunca aprenderás a confiar de verdad. El dinero no es el enemigo. La ilusión de control sí. Cuando falta el dinero, el alma queda expuesta. Sin filtros. Sin excusas. Sin planes B bien armados. Y duele. Duele porque obliga a mirar de frente una pregunta que evitaste durante años. ¿En quién confío realmente cuando todo tiembla? No respondas todavía. Esta pregunta no se contesta con palabras rápidas. Se contesta con el tiempo. Con la espera. Y con lo que haces cuando ya no tienes nada más a lo que aferrarte. La escasez no es el final del camino. Es el lugar donde empieza algo mucho más profundo. Y para entenderlo, necesitamos escuchar a alguien que no habló desde la comodidad, sino desde el hambre real, desde el frío, desde la inseguridad total. En el próximo capítulo, dejamos de hablar en abstracto. Y entramos en la vida de una mujer que se atrevió a confiar cuando no había garantías. Hace casi 500 años, una mujer entendió algo que hoy seguimos resistiendo. No lo entendió leyendo teorías. Lo entendió pasando hambre. Santa Teresa de Ávila no habló de confianza desde un escritorio cómodo ni desde una vida protegida. Habló desde conventos sin rentas fijas. Desde paredes mal construidas por donde se colaba el frío. Desde noches donde no había pan asegurado para el día siguiente. Cuando decidió reformar el Carmelo y fundar comunidades sin seguridad económica, la llamaron de todo. Irresponsable. Soñadora. Peligrosa. Le dijeron en la cara que sus monjas podían morir de hambre por su culpa. Y, humanamente hablando, tenían razón en temerlo. No había planes financieros. No había benefactores garantizados. No había colchón de seguridad. Había solo una cosa. Oración. Y una confianza brutal en la providencia. Eso es importante entenderlo. Teresa no eligió la pobreza por romanticismo espiritual. La eligió porque entendió algo que nosotros evitamos. Que la seguridad absoluta mata la confianza verdadera. Dios, decía ella, no abandona la casa donde falta dinero. La purifica. Y esa palabra duele. Purificar. Porque nosotros no queremos ser purificados. Queremos ser resueltos. Queremos el milagro en la cuenta bancaria. No el fuego en el corazón. Pero Teresa había visto lo que pasa cuando la seguridad humana se vuelve el centro. Había visto comunidades cómodas, bien sostenidas, pero espiritualmente tibias. Había visto almas tranquilas, pero dormidas. Por eso aceptó el riesgo. Por eso avanzó sin garantías. No porque no tuviera miedo, sino porque decidió no obedecerlo. Hay una escena que Teresa relata en una de sus cartas y que parece escrita para nuestro tiempo. Uno de sus conventos estaba completamente vacío. La despensa, sin nada. Ninguna donación en camino. El invierno acercándose. Las hermanas comenzaron a murmurar. No contra Dios directamente. Eso casi nunca se hace en voz alta. Murmuraban entre ellas, bajito, con frases disfrazadas de prudencia. Teresa escuchó ese murmullo y entendió algo clave.
Era más peligroso que el hambre misma. Entonces hizo algo que desarma cualquier lógica humana. Mandó reunir a todas en el coro. Se arrodilló con ellas. Y dijo una frase que atraviesa los siglos como un rayo. Oh, Dios nos sostiene. Oh, todo está perdido. Pero si todo se pierde, Dios sigue siendo suficiente. No prometió que llegaría ayuda. No aseguró un resultado. Afirmó algo mucho más radical. Que incluso sin solución visible, Dios bastaba. Eso es confianza. No certeza de resultado. Certeza de presencia. Esa misma tarde, sin que nadie lo esperara, un hombre llegó a la puerta del convento con alimentos para varios días. Teresa no lo celebró como magia. Lo entendió como pedagogía. Dios había esperado. No porque se hubiera olvidado, sino porque estaba formando algo. Esperó hasta el último instante. Hasta que no quedara fuerza humana. Hasta que la única opción fuera Él. Y aquí está una frase de Teresa que quema por dentro. Dios no quiere ser tu primera opción descartable. Quiere ser tu última esperanza inquebrantable. Por eso permite el borde. Por eso tolera el vacío. Por eso no corre a responder. Porque solo cuando ya no tienes nada que ofrecer, aprendes lo que significa confiar de verdad. Y ahora detente un momento. No respondas en voz alta. No escribas nada. Solo piensa. ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en Dios sin un plan B? Esa pregunta no busca culparte. Busca despertarte. Porque ahí, justo ahí, empieza la fe que no depende de resultados. Y todavía no hemos llegado a lo más incómodo. Aquí es donde muchos se incomodan. Porque sin darnos cuenta, hemos aprendido a rezar como quien negocia. Rezo hoy. Espero respuesta mañana. Si llega, agradezco. Si no llega, me inquieto. Si tarda, me enojo. Si viene distinta a lo que pedí, me siento traicionado. Y poco a poco, la oración deja de ser encuentro. Y se convierte en transacción. No lo decimos así, claro. Lo disfrazamos de lenguaje piadoso. Pero en el fondo, el corazón piensa. Yo cumplí mi parte, ahora te toca a ti. Eso no es fe. Es un contrato implícito. El problema no es pedir. Pedir es humano. El problema es condicionar la confianza al resultado. Porque entonces Dios deja de ser Padre. Y pasa a ser proveedor de servicios espirituales. Y cuando no cumple con el plazo esperado, algo se rompe dentro. Aquí nace una de las heridas más silenciosas del creyente. Orar, y empezar a dudar no de la respuesta, sino del amor de Dios. Si no llega el dinero, ¿será que hice algo mal? ¿Será que mi fe no alcanza? ¿Será que Dios escucha a otros, pero a mí no? Y así, sin notarlo, la escasez económica se transforma en una crisis espiritual. Lo que más duele no es la falta. Es la sospecha de abandono. Pero hay algo que este tipo de fe negociada nunca entiende. Dios no responde rápido porque no está apurado. Y no está apurado porque no trabaja para calmar nuestra ansiedad, sino para formar nuestro corazón. La fe verdadera no funciona como un interruptor. No es, creo recibo. Es, confío permanezco, incluso cuando no recibo lo que esperaba. Y eso cuesta aceptarlo. Porque queremos resultados visibles. Queremos pruebas. Queremos señales claras de que seguir creyendo vale la pena. Pero hay momentos en los que Dios no da señales. Da silencio. No como castigo. No como indiferencia. Sino como espacio de maduración. El silencio revela desde dónde rezas. Si rezas para usar a Dios. O para abandonarte en Él. Hay una trampa muy común en muchos discursos religiosos actuales. No siempre se predica con palabras, a veces se predica con ejemplos cuidadosamente seleccionados. Historias de gente que oró y recibió el trabajo perfecto. La casa soñada. La solución inmediata. Y así se instala una ecuación venenosa en el corazón. Fe verdadera igual a bendición material rápida. Si recibes, tu fe es real. Si no recibes, algo anda mal contigo.
Esa lógica no sostiene a nadie cuando llega la noche real. La noche de las cuentas. La noche del miedo. La noche del silencio. Porque cuando esa ecuación se rompe, muchos no solo pierden la esperanza, pierden la fe. La confianza que no sobrevive a la espera. Nunca fue confianza. Fue expectativa. Y Dios no quiere expectativas bien gestionadas. Quiere corazones entregados. Por eso a veces permite que sigas rezando. Mientras las cuentas siguen sin pagarse. Que sigas creyendo. Mientras la solución no aparece. No para humillarte. Sino para enseñarte algo que cambia la vida. Confiar no es sentir paz. Confiar es elegir permanecer. Cuando la paz todavía no llega. En el próximo capítulo vamos a tocar uno de los puntos más difíciles de aceptar. ¿Por qué Dios retrasa la respuesta a propósito? ¿Y qué está formando en ti mientras esperas? Hay una pregunta que aparece siempre en la espera. ¿Por qué Dios tarda? No solemos decirlo así. Lo suavizamos. Decimos, no entiendo, me cuesta, me duele. Pero en el fondo, la pregunta es esa. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué todavía no? ¿Por qué cuando ya no queda fuerza? Aquí está una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que cambia todo. Dios no retrasa la respuesta por descuido. La retrasa con intención. No porque disfrute el sufrimiento. No porque sea indiferente. Sino porque si respondiera demasiado rápido, el corazón nunca aprendería a confiar de verdad. Piénsalo con honestidad. Si cada vez que oras por dinero el dinero aparece al día siguiente, ¿qué se forma en ti? No confianza. Eficiencia. Aprendes que Dios funciona. Que el sistema sirve. Que la fe es una herramienta útil. Pero no aprendes a abandonarte. Aprendes a usar. Hay una diferencia abismal entre usar a Dios y confiar en Él. Por eso muchas veces la respuesta no llega cuando todavía tienes fuerzas. No llega cuando aún puedes resolver algo por tu cuenta. No llega cuando todavía quedan opciones humanas. Llega cuando ya agotaste todo. Cuando ya llamaste a todos. Cuando ya hiciste todos los sacrificios posibles. Cuando el miedo no es una idea, sino una presencia constante. Ese lugar, el límite, no es castigo. Es escuela. Ahí se cae el orgullo más profundo. La idea de que, en el fondo, tú te sostienes solo. Santa Teresa entendió esto de una forma brutal. Vivió semanas enteras esperando. Meses viendo cómo sus conventos sobrevivían al borde del colapso. Días en los que la ayuda no llegaba, y el silencio era total. Y en ese silencio descubrió algo que muy pocos se atreven a enseñar. Dios forma más en la espera que en la respuesta. Porque la respuesta soluciona una situación. Pero la espera transforma el corazón. En la espera se revela qué haces cuando nadie te asegura nada. Si sigues rezando. Si sigues creyendo. Si sigues confiando. O si solo creías mientras había garantías. Aquí es donde muchos se quiebran. No porque les falte fe, sino porque nadie les enseñó que la fe verdadera incluye el vacío. El vacío purifica. Arranca expectativas falsas. Desnuda motivaciones. Y duele. Duele porque te obliga a soltar el control. A aceptar que no puedes forzar a Dios. Que no puedes apurarlo. Que no puedes manipular el tiempo. Pero hay algo que Teresa repetía con una convicción que solo nace del sufrimiento vivido. Dios nunca llega temprano. Casi nunca llega a tiempo. Pero siempre llega en el último instante. No un minuto antes. Porque entonces todavía creerías que fue gracias a ti. No un minuto después. Porque entonces ya no podrías sostenerte. El último instante no es crueldad. Es pedagogía. Es el punto exacto donde queda claro que la solución viene de Dios. Y no de tu capacidad. Y mientras esperas, aunque no lo veas, algo se está formando. Un músculo invisible. El músculo de la confianza. Ese músculo no se desarrolla cuando todo va bien. Se desarrolla cuando tiembla todo. Por eso, si hoy sientes que ya pasó demasiado tiempo. Si sientes que estás al borde. Si sientes que no puedes más.
Déjame decirte algo con total honestidad. Tal vez todavía no es el último instante. Y eso no significa que Dios te haya olvidado. Significa que todavía está trabajando más profundo de lo que imaginas. En el próximo capítulo vamos a tocar algo que incomoda todavía más. ¿Qué es, en realidad, el verdadero milagro? Y porque muchas veces no tiene nada que ver con el dinero. Aquí es donde todo cambia. Porque llegamos al punto en el que muchas expectativas se rompen. Tú esperas un milagro. Y lo entiendo. Un milagro que pague las cuentas. Que ordene todo. Que quite el peso de encima. Pero hay una verdad incómoda que atraviesa toda esta historia. Muchas veces, ese no es el milagro que Dios está haciendo. El verdadero milagro no siempre aparece en el extracto bancario. A veces aparece en un lugar mucho más silencioso. El corazón. Porque hay algo peor que la falta de dinero. Es la amargura. La escasez puede empobrecer la casa. Pero la amargura empobrece el alma. Y un alma amarga no disfruta ni siquiera cuando la provisión llega. Por eso Dios no corre. Por eso no se apresura a resolver. Porque antes de cambiar las circunstancias, quiere cuidar lo que está pasando dentro de ti. El verdadero milagro es que tu corazón no se endurezca. Que no te vuelvas cínico. Que no empieces a cerrar todo por miedo. Que no conviertas el dolor en resentimiento contra Dios, contra los demás, contra la vida. La pobreza y el no crean los problemas. Los revelan. Revelan cómo se hablan en casa cuando hay presión. Cómo se miran. Cómo se culpan. Cómo se defienden. Revelan si la unidad era real. O solo sostenida por la comodidad. Hay casas donde hay paz porque hay dinero. Pero cuando el dinero falta, la paz desaparece. Eso no era paz. Era ausencia de conflicto. Y hay casas donde falta todo. Pero la gente se arrodilla junta. Llora junta. Espera junta. Eso es otra cosa. Eso es fortaleza espiritual. Aquí está una de las enseñanzas más duras de aceptar. Dios no prometió comodidad. Prometió lo necesario. Y lo necesario, muchas veces, no coincide con lo que tú llamarías suficiente. Lo necesario sostiene la vida y la fe. Lo superfluo solo sostiene el confort. Cuando Dios permite que falte lo superfluo, está liberando el alma. Cuando permite que falte incluso lo necesario por un tiempo, está enseñando a confiar de una forma radical. No para destruirte. Para formarte. Porque una fe que solo existe cuando todo funciona. No resiste la noche. Pero una fe que sobrevive a la espera. Que se mantiene incluso con miedo. Que sigue rezando aunque no haya resultados visibles. Esa fe ya no depende de las circunstancias. Depende de una decisión. Confiar no es sentir paz. Confiar es elegir confiar. Aunque la paz todavía no haya llegado. Y eso cambia todo. Porque cuando el corazón no se pudre, aunque la escasez continúe, la casa se mantiene en pie. Tal vez hoy sigues sin solución. Tal vez el dinero todavía no llega. Tal vez mañana tampoco llegue. Pero si tu corazón sigue blando, si no cerraste la mano, si no cerraste el alma, si sigues creyendo aunque tiemble, entonces ya está ocurriendo un milagro. Silencioso. Lento. Pero real. En el último capítulo vamos a aterrizar todo esto en una decisión concreta. No para mañana. No para cuando todo se arregle. Para hoy. Llegamos al final, pero no al cierre. Porque esto no termina con una respuesta. Empieza con una decisión. No una decisión heroica. No una promesa grandiosa. Una decisión pequeña, pero radical. Solo por hoy, confía. No pienses en mañana. Mañana tiene su propio peso. Su propia ansiedad. Su propia carga. Hoy ya es suficiente. Santa Teresa entendió algo que muy pocos aceptan sin resistencia. La confianza no se construye de una vez para siempre. Se elige cada día. A veces, cada hora. A veces, cada minuto. Ella tuvo miedo. Mucho miedo.
Miedo de equivocarse. Miedo de haber llevado a sus hermanas a un camino sin retorno. Miedo de que todo se derrumbara y todos dijeran: ¿ves? Confiar así era una locura. Y aún así, cada mañana se levantaba y decía: sigamos adelante. Dios cuidará. Eso no era optimismo barato. Era una decisión espiritual tomada con el miedo clavado en el pecho. Aquí está una verdad que libera. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es avanzar a pesar del miedo. Si hoy estás esperando que Dios actúe y sientes que ya pasó demasiado tiempo, déjame decirte algo con total claridad. Todavía no es el último instante. Cuando llegue, Dios actuará. No antes. No como tú esperas. Pero sí como necesitas. Mientras tanto, está formando algo en ti que vale más que cualquier solución inmediata. Un corazón que confía sin condiciones. Porque al final, lo que más nos cuesta aceptar es esto. No creemos que Dios solo sea suficiente. Creemos que Dios más algo es suficiente. Dios más el dinero. Dios más la seguridad. Dios más el plan B. Y por eso Él permite que todo lo demás se caiga. Para que descubras, no con palabras, sino con vida, que siempre fue suficiente. La escasez es una radiografía. No de tu cuenta bancaria. De tu corazón. Y la pregunta final no es: ¿cuándo llegará la provisión? Sino: ¿en quién estoy confiando ahora? Si hoy te queda solo Dios, y eso te asusta, no es porque no baste. Es porque nunca lo habías tenido solo a Él. Y aquí, justo aquí, nace una fe que no negocia, que no exige, que no calcula. Una fe que dice: Señor, no entiendo. No veo. No tengo garantías. Pero confío. Si este mensaje resonó contigo, si estás atravesando una noche así, quédate. Este espacio existe para eso. Para aprender a orar cuando duele. Para confiar cuando falta. Para no caminar solos. Suscríbete a Misterios de la Oración. Y caminemos juntos este camino que no promete comodidad, pero sí sentido. Y ahora, donde estés. En silencio. Sin palabras bonitas. Di solo esto en tu corazón. Hoy confío. Solo por hoy.